jurídica aquí con Javier Rodríguez, graduado de la Universidad Yacambú, aquí en Barquisimeto, Estado Lara, mejor dicho, en Caudare, es la sede de la Yacambú. En el 2005 fue relator del Tribunal Laboral del difunto Juan Rodríguez. Tiene amplia experiencia en materia laboral, tiene una propuesta para nosotros, que es salario de enganche versus salario mínimo. Escuchamos, Javier. La propuesta concreta es el establecimiento de un salario de enganche para cada trabajador como su primer salario. Este salario de enganche tendrá una duración aproximadamente entre 1 o 3 meses. Vencido ese lapso, el trabajador debe devengar lo que dice el artículo 91 en su encabezado, que es un salario digno, que abarque sus necesidades personales, su familia, básicas e intelectuales. Ahora, Javier, te pregunto algo. Como decía Miquelena, ¿con qué se comienza? ¿Tú estás proponiendo qué? ¿Una modificación del 104, una modificación del 100, creo que es el artículo de la ley del trabajo? No, donde establece el salario mínimo. El salario mínimo está, porque tenemos el 99 y el salario mínimo dice, para fijar el monto del salario está el 100, y el salario mínimo, que es lo que tú estarías modificando, que es, tú no dirías que se llame salario mínimo, sino salario de enganche. ¿Cómo es? Explícanos eso. O sea, que no utilicemos más el salario mínimo, sino el salario de enganche. ¿Cómo es? La situación del salario mínimo en Venezuela, si queremos solucionar y beneficiar y ayudar a la clase trabajadora, debemos sacar de raíz las malas interpretaciones del salario mínimo, modificar ese término o esa terminología y darle una nueva contextualización y llamarla ahora salario de enganche, que como dice el doctor Rondón, es el mismo salario mínimo, pero este salario de enganche va a tener vigencia de 3 meses. ¿Y por qué eliminamos el salario mínimo? Para que cortemos de raíz las malas interpretaciones o las erradas interpretaciones que hemos tenido hasta la fecha. Pero acláranos esto. El salario mínimo, para los que no son laboralistas, es un tope mínimo de salario establecido por el Ejecutivo Nacional, generalmente los primeros de mayo, ¿verdad? En que se le informa a la población trabajadora venezolana un salario del que no puede bajar un patrono que vaya a contratar un grupo de trabajadores. Porque como la libre estipulación del salario hace que yo le pague a los trabajadores lo que a bien acordemos como cualquier contrato, lo que no puedo bajar de ese techo. Entonces tú dices, vamos a eliminar el concepto de salario mínimo por sustituirlo por un salario de enganche. Eso es lo que tú estás proponiendo. Una modificación legislativa. Eso es lo que plantea, una modificación legislativa desde el punto de vista constitucional. Porque a tu criterio, el salario mínimo tal cual está establecido, 10 bolívares, ¿cuánto es? 130 bolívares. No es un salario mínimo, no representa lo que dice la Constitución. Incumple la Constitución, entonces. Es inexistente en la práctica. Ok, para llegar a una modificación de la ley orgánica de los trabajadores, ¿qué hay que hacer? Habría que plantear eso a la Asamblea Nacional como una solución para los trabajadores. Tú siempre has defendido trabajadores, nunca empresas. Yo plantearía que la necesidad para que sea planteado a nivel de la Asamblea Nacional, yo plantearía, como sucedió con el caso del divorcio remedio, se plantee un caso a nivel de tribunales laborales, que tenga apelación, que el superior me diga a mí, no tienes razón, voy a la sala, ejerzo mi recurso de casación, la sala me diga, no tienes razón, y voy a la sala constitucional, y en la sala constitucional yo, en interpretación y análisis del artículo 91, les argumento con peso y razón el por qué la existencia del salario mínimo en Venezuela no tiene fundamento conforme al artículo 91 y es ineficaz. Y sobre la base de lo que diga la sala constitucional, tal como sucedió con el divorcio remedio, se ordene a la Asamblea Nacional, ahora sí, la modificación de la ley y se establezca de pleno criterio el salario mínimo. Aquí con nosotros está otro laboralista, que es Rafael Rondón, que fue ex inspector del trabajo. Me gustaría oír tu opinión, Rafael, y nos dijera
qué propuesta de solución a lo que está planteando Javier, que es que la norma prácticamente está en desuso y lo que quiere él es modificarla en otro contexto. ¿Cuál sería tu solución? Claro, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por estas iniciativas que estás liderando, llevando a cabo. Bueno, ciertamente hay una problemática salarial en Venezuela en los últimos años y que motiva pues toda esta discusión en torno al tema del salario mínimo. El colega Javier Rodríguez pues plantea la solución a nivel normativo, ¿no? Se entiende, aunque allá al final asomó pues la posibilidad de que se ventila la cosa por vía de algún caso y que al final llegue a la sala constitucional y bueno, apostar a que la sala constitucional pues pueda innovar al respecto, ¿no? Yo creo que antes de entrar a mi propuesta, que no es a nivel normativo, sino a nivel judicial, yo creo que es necesario que nosotros recordemos pues la época no muy lejana en la cual el salario mínimo fue verdaderamente determinante de los salarios percibidos por los trabajadores de Venezuela. La gran mayoría de los trabajadores percibían salario mínimo o un poco más. ¿Okay? Y los problemas que se suscitaban entre trabajadores y patronos, pues se ventilaban con esos salarios ante la jurisdicción.